Hola, mi nombre es Pablo Arrigo del emprendimiento artesanal Holy Art Vitrofusión. En este video tutorial que quiero mostrarles cómo hago este porta incienso, porta saumerio, realizado totalmente en vidrio reciclado. Espero que les guste. Bueno, empezamos. Los materiales que vamos a utilizar es el vidrio float, un cortavidrios, una pinza de corte, un marcador rotulador permanente, pinceles, esmalte para vidrio de vitrofusión, el molde que hayamos elegido y un horno para fusión de vidrio. Bueno, tomamos una pieza de vidrio float, es el vidrio comercialmente denominado que se utiliza para ventanas. Yo utilizo este vidrio porque se puede reciclar, se puede conseguir de las vidrierías. En este caso vamos a usar un vidrio de 3 milímetros de espesor y vamos a cortar para nuestro porta incienso dos pedazos de 25 centímetros de largo por 6 centímetros. Para esto vamos a necesitar una herramienta de corte, que es el cortavidrio que se utiliza para hacer cortes rectos. Lleva una punta de diamante. Vienen diferentes tipos de acuerdo al espesor del vidrio que vayamos a cortar. Luego, con una regla, cualquier elemento de medición, un flexómetro, vamos a tomar la medida en nuestra pieza de vidrio. Así hacemos las marcas por donde vamos a cortar. Yo aquí tengo una placa que mide 50 centímetros en uno de sus lados, así que de aquí voy a sacar una tira de 6 centímetros que luego la cortaré en dos pedazos de 25. Entonces medimos 6 centímetros y realizamos el corte a lo largo. Vamos a utilizar una escuadra para sacar un corte recto, ¿no? A 90 grados. Es importante que tenga un borde de la escuadra para poder apoyar el vidrio. Es importante mojar la punta del cortavidrio con algún aceite lubricante que hace que facilite el corte, facilite el rodado del diamante por encima del vidrio cuando lo estamos rayando. Apoyamos la escuadra en la marca que hemos hecho y realizamos el corte con nuestro cortavidrio. Una vez que hemos rayado el vidrio con el diamante, agarramos esta pinza de corte que tiene un borde en su interior que hace que al apretar deslice el corte por la raya que hemos hecho con el diamante. Separamos esta tira que mide ahora 6 centímetros por 50 y vamos a realizar un corte en el medio para que nos queden dos pedazos de 25 de largo. Medimos a la mitad, 25 centímetros, hacemos una marca, utilizamos una escuadra más pequeña, también con un borde donde apoya el vidrio, y hacemos la misma operación con el cortavidrio. Rayamos y luego separamos las dos piezas. Nos quedan dos exactamente iguales de 6 por 25. Para el diseño de este porta incienso voy a utilizar una plantilla que hice previamente, que la voy a utilizar para dividir los sectores que van a ir de diferentes colores.
Para que no se mezclen los colores mientras vamos pintando, se utiliza un rotulador permanente con base de solvente. Como los esmaltes tienen base acuosa, el solvente hace que se repela, digamos, entre cada color e impide que se mezclen. Entonces, con el rotulador voy a marcar los diferentes sectores que voy a pintar. Así me aseguro de que los colores luego no se mezclen. Vamos marcando el vidrio y vamos creando una especie de barrera para que a la hora de pintar podamos llegar hasta las marcas con tranquilidad sin que se mezcle con el color que está al lado. Este es un diseño que elegí yo, cada uno puede hacerlo de la forma que quiera, ¿no? Los esmaltes, como les comenté, son de base acuosa. Comercialmente vienen en polvo, son específicos para vitrofusión, son pigmentos que nosotros los diluimos en agua, que es el vehículo que cuando vayamos pintando va a ir distribuyendo las partículas de polvo sobre la superficie del vidrio, y por eso es importante que tengamos cuidado cuando pintamos de ir esparciendo bien el esmalte sobre el vidrio, porque cuando se seque solo va a quedar el polvo encima del vidrio. Entonces, si no distribuimos uniformemente, nos van a quedar partes más coloreadas que otras. Una forma de distribuir bien el esmalte es haciendo con el pincel como puntos sobre la superficie del vidrio. Entonces, puntitos uno al lado del otro, esto va haciendo de que siempre vayamos dejando la misma cantidad de esmalte a lo largo de toda la superficie y que vaya quedando el color más uniforme. Y vamos así pintando, apoyando el pincel, moviendo en las zonas de los bordes, siguiendo con puntos, y vamos acomodando uniformemente todo el esmalte. Bueno, aprovecho para comentarles que los esmaltes para vitrofusión hay varios tipos. Están los pigmentos en polvo, como les comentaba. Después hay unos esmaltes denominados fritas, que son vidrio vidrio molido de diferentes colores, son vidrios ya que tienen colores que se muelen, y lo que nosotros compramos es un polvo que en realidad es vidrio molido. Luego tenemos óxidos de metales como el hierro, el cobre o el aluminio, que tienen la capacidad de reaccionar con la temperatura. Y esto, la particularidad que tienen los óxidos es que al liberar gas con la temperatura dentro del horno, crea burbujas en el color, y estas burbujas se pueden aprovechar para lograr diferentes texturas en la terminación del vidrio. Después hay fundentes también que sirven para que los colores reaccionen de diferentes formas. Los fundentes, la característica que tienen es que reaccionan químicamente en el punto donde nosotros lo utilizamos, elevando la temperatura, y esto hace que también, por ejemplo, los bordes queden más redondeados, o los óxidos reaccionen también de diferentes formas cuando los mezclamos con los fundentes. Los pinceles que utilizo son los pinceles que se pueden conseguir en una librería. Obviamente que hay diferentes calidades, esto va a hacer de que duren más, que no desprenda pelo, que esto también es un inconveniente, pero básicamente son pinceles normales.
Este vidrio que estamos pintando ahora, una vez que sequen los esmaltes, vamos a ponerle el otro pedazo que habíamos cortado, que es igual, por encima. A esta técnica se le llama esmaltado bajo cubierta, o sea, va a quedar entre las dos capas el esmalte. Con esto en nuestro diseño podemos aprovechar, por ejemplo, los óxidos, que sabemos que liberan gases, como les comenté, para inflar la capa superior que va a estar encima, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma ya podemos calcular que la textura que va a tener ya no va a ser lisa, sino va a tener burbujas. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. El proceso de vitrofusión, cuando nosotros ponemos nuestra pieza en el horno, empieza a subir la temperatura. Tenemos que llegar a los 800 grados, que es donde se logra un estado plástico y que es donde se mezclan las dos capas de vidrio, donde se forma una sola y donde reaccionan todos los esmaltes y los óxidos. Entonces, antes obviamente pasamos por diferentes temperaturas. A los 600 grados ya el vidrio empieza a ponerse flexible, empieza a caer, a tomar la forma del molde. Y cuando llega a los 800 grados es cuando reaccionan los esmaltes, donde reaccionan los óxidos, se producen esas burbujas de las que les hablaba, en el caso que hayamos utilizado óxidos, y se van redondeando todos los bordes porque se vaya haciendo una sola masa de vidrio. Vamos cambiando de colores para las diferentes zonas, siempre tomando la precaución de revolver bien, de mezclar bien, para que todo el esmalte quede bien distribuido. Bueno, una vez que hemos terminado de esmaltar la pieza, tenemos que esperar a que se seque, que se evapore el agua, para recién poder meterla dentro del horno. Los moldes que se utilizan para vitrofusión podemos conseguirlos en el comercio, que ya vienen hechos de material cerámico. Son modelos que ya vienen predeterminados. En este caso, yo para el diseño que tengo elegido, me lo tuve que fabricar yo. Muchos de los moldes los hago yo porque de esa forma también creamos una pieza única, ¿no?
Este está realizado en metal y tiene la forma que se me ocurrió para hacer mi porta incienso. En este otro caso yo combino una bandeja de porcelana que compré con una pieza metálica que hice yo para fundir botellas. Las botellas de vino, por ejemplo, se ponen aquí encima y toman esta forma que se me ocurrió con el pico hacer una empuñadora donde uno puede sujetar la bandeja. A la hora de crear un molde tenemos que calcular la forma que va a tomar el vidrio que nosotros querramos y de acuerdo a eso vamos a tener que decidir cómo lo vamos a hacer. Para el caso del porta incienso, la placa que tenemos pintada de vidrio la vamos a apoyar encima del molde y cuando obtenga la temperatura adecuada va a caer y va a tomar la forma. Entonces pasamos a colocar el molde dentro del horno. Utilizamos un desmoldante para que no se quede pegado el vidrio encima del molde. Y luego colocamos los vidrios que hemos pintado encima de los moldes, previendo la forma que va a adoptar. Bueno, esto es el horno de vitrofusión, consta de un gabinete metálico, una zona aislada en el interior para que no pierda temperatura, tiene un pirómetro dentro, un sensor de temperatura, tiene dos resistencias en la tapa y una resistencia en el fondo, que son las que se ponen incandescentes y dan la temperatura en el interior. Tiene un controlador electrónico que es programable. Aquí es donde nosotros programamos todo el proceso desde que se enciende hasta que se apaga, y es donde calculamos y hacemos la curva de horneado que se llama, que es el proceso de subida de temperatura y bajada hasta volver a la temperatura ambiente. En este caso el proceso que yo he seleccionado demora aproximadamente unas 9 horas. En este cuadro vemos la curva de horneado, consta de 8 etapas. En la etapa número 5 es cuando se llega a la máxima temperatura de las que le hablaba anteriormente y luego empieza a enfriarse el vidrio, empieza a bajar la temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente. Sobre los 540 y 520 grados, ahí tenemos que hacer una parada para que se reorganicen nuevamente las moléculas del vidrio, para que no queden tensiones. A esta etapa, que es muy importante, se le denomina recocido. Una vez terminado el proceso de horneado, el horno ya se encuentra a temperatura ambiente, podemos abrir. Yo aproveché para poner otras cosas, para aprovechar el encendido del horno. Pero bueno, aquí tenemos el porta incienso que habíamos diseñado. Como ven, ha tomado la forma del molde y ahora solo tenemos que sacarlo y desmoldarlo. Bueno, y una vez terminado, yo le hago una terminación en uno de los extremos para sujetar el incienso. Como ven, ha quedado con un brillo espectacular y con la forma que nosotros queríamos. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo para todos. Muchas gracias.